Buenas hermanos, ¿cómo andan? Dice el dicho, la práctica hace al maestro. Ahora bien, yo puedo practicar algo en la vida y me puede salir bien o no. Pero si estoy practicando algo de una mala manera, nunca voy a hacer algo bien. Si estoy queriendo jugar golf sin que alguien me enseñe y querer ser yo un autodidáctica y agarrar así como con una mano agarrarle el palo así, ¡pac! Y tirar el golf, hacer un swing así como se lo dice y invocar la pelotita en un agujero y practico, me mato. ¿Voy a ser eficaz con esa práctica? No, hermanos, no. Yo les quiero mostrar a ustedes cuál es la correcta práctica que el cristiano debe ejercer en su vida para poder cumplir la ley, para poder conocer a Dios, para poder hacer todo en la vida cristiana, hermanos. Y me voy a basar en pasajes bíblicos y en comentarios también de el puritano Walter Marshall, hermanos, que él fue muy usado por Dios en su época porque él estaba viendo que muchos estaban, digamos, alucinando ya en la batalla contra el pecado propio, estaban mal y no podían vencer. Entonces Walter Marshall escribió el libro que es famoso, es el mejor libro de él, que bueno, es El misterio de la santificación evangélica o algo así. Pueden encontrar en línea, en inglés. Pero bueno, hermanos, ¿cuál es la práctica correcta? Aquí yo les muestro una foto donde vemos a 007, si pueden ver ahí. Este era eficaz, no sé dónde aprendió, es ficticio, ¿no? Pero era eficaz. Y hacía cosas feas, pero eso no viene al caso. Y acá está la inteligencia de Estados Unidos, la CIA. También hizo grandes cosas para proteger a Estados Unidos. Bueno, otras cosas son cuestionables de lo que hicieron. Pero hermanos, ¿a qué voy con esto? El cristiano debe ser uno que sirve acá para el reino de Dios y hace las cosas eficaces y que se perfecciona haciendo las cosas bien, que encuentra un hábito y practica bien su forma de vivir evangélicamente para así poder cumplir la ley cada vez mejor. Ahora, él tiene que ir a un correcto centro de entrenamiento. No sé dónde recluta la CIA, pero debe ir a la CIA y no a una CIA trucha que le va a enseñar todo lo malo. Hermanos. Y 007 no sé dónde puede ir. Pero, ¿cómo entonces puede practicar el cristiano para poder vivir bien en la vida cristiana? Hay textos en la Biblia que nos dicen que debemos nosotros practicar de cierta manera en la vida cristiana para cumplir perfectamente la ley de Dios. No, suficientemente, perfectamente, solo Cristo lo hace, pero eficazmente sí. Y ir creciendo y ir desarrollándose en eso. Textos como Romanos 4 que nos incentivan a ser como Abraham, pues Abraham decía que la palabra de Dios dice que Abraham se fortalecía en fe y en esperanza contra esperanza y no dudaba y se fortalecía en fe aun cuando él no veía las cosas a favor. Él se fortalecía en fe. Él vivía por la fe. Ahí vemos que él estaba practicando por la fe la vida cristiana para ser más eficaz en su vida. Vemos también en Efesios 6, donde Pablo nos insta a que nos pongamos la armadura de Dios y estar así preparados para el día malo. Nosotros debemos ponernos las armaduras, debemos calzarnos el calzado de la paz del Evangelio para estar firmes. Debemos tener el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. Debemos ponernos esa armadura que está paralelo a fortalecerse en el Señor. Debemos todos los días
vivir así, hermanos. Vivir en eso constantemente para estar cada vez más eficaces y ser más eficaces en todo, hermanos. Y muchos otros pasajes más que van con esto, hermanos. Y con esto voy entonces que no debe ser el cristiano no debe tener una práctica enfocada en habilidades naturales nomás, porque eso no nos va a servir. En querer por nuestras propias fuerzas cumplir la ley, eso no nos va a servir al fin y al cabo. Walter Marshall nos dice, con respecto a esto, ¿qué nos dice? Que muchos cristianos experimentan vergüenza y confusión después de haber trabajado durante mucho tiempo con gran celo e intensidad en busca de una verdadera piedad. ¿Por qué pasa esto? Porque nunca aprendieron este santo arte, esta santa práctica, ni intentaron practicarlo de la manera correcta según el Evangelio. Walter Marshall decía que la manera de practicar, aquí tengo otra cita, esta práctica evangélica, consiste en impulsarnos a nosotros y guiarnos en la realización de las obras de la ley, pero mediante principios y medios del Evangelio. Porque por nuestra fuerza propia no vamos a poder. Muchos cristianos, dijo acá, tienen gran celo, intensidad, pero experimentan vergüenza y confusión, dice, porque no intentaron practicarlo de la manera correcta según el Evangelio. Todo eso nos dice bien clarito aquí, hermanos. Ahora, ¿en qué consiste entonces esta práctica evangélica? Es vivir según Cristo, hermanos. Vivir según lo espiritual por la fe, no por nuestras obras, sino por la fe. Vivir según Cristo, hermanos. Walter Marshall dice, esta es la manera de practicar descrita en las Escrituras, expresada como vivir por fe, como dice Gálatas 2:20, Habacuc 2:4. O andar por fe, 2 Corintios 5:7. O la fe que actúa por el amor, Gálatas 5:6. O vencer al mundo por medio de la fe, 1 Juan 5:4. Apagar todos los dardos de fuego del maligno con el escudo de la fe, Efesios 6:16. Cristo, hermanos, es la fuente de vida, pero Cristo tiene que vivir en nosotros. Cristo tiene que ser, digamos, el todo en nosotros, así como Él es todo en todo. Y nosotros debemos apropiarnos conscientemente de eso y así practicar las cosas por medio del poder de Cristo y ser cada vez más eficaces en eso. Conocer el Evangelio personalmente, así como Pablo, que decía que mis armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanos, nosotros debemos saber que podemos vivir, pero por fe en Cristo, hermanos. Debemos tener la clara conciencia de quiénes somos en Cristo para poder vivir conscientemente de lo que podemos hacer en Cristo y perfeccionarnos cada vez más en eso para luchar correctamente como Pablo, hermanos. Las fuerzas humanas no bastan frente a la necesidad que el cristiano se depara. No basta la fuerza humana. La necesidad es muy grande. Por ejemplo, el cristiano tiene que luchar contra su carne. El cristiano tiene que luchar contra las huestes, potestades enemigas, como dice Efesios 6. El cristiano tiene que incluso obedecer la ley porque si no, su mismo Dios, nuestro Padre amoroso, nos va a corregir. Inclusive a algunos les corrige matándoles, como el caso de algunos creen de Ananías y Zafira, o como algunos casos de los hermanos en Corintios, que muchos duermen por no obedecer la ley de Dios. Frente a esa necesidad grandísima que ante cualquiera le puede, digamos, sobrellevar a la otra persona y quedar como así estupefacta, sin poder moverse, así como cuando se te viene un león y vos te quedas como paralizado, así, más si sos inexperto cuando se te aparece un león. Ante cualquiera le puede dejar así, frente a tal necesidad. Y más cuando van a iglesias que se predica correctamente, diciendo, estás mal, tienes que corregirte acá, la escritura dice así. Ahora bien, tienen que decirle también la forma de practicar correctamente, ¿no?
mostrándoles que frente a tal gran necesidad hay una provisión mucho más mayor, hermanos, que es Cristo en ellos, que es la vida vivida por la fe en Cristo, que es una vida espiritual donde no entran las habilidades humanas en sí en juego. Por eso Pablo dice que el mundo no conoce la sabiduría espiritual de Dios. Ellos quieren vivir por sus propias fuerzas, pero los creyentes sí. Ahora bien, hay muchos creyentes que deben seguir aprendiendo más o también debe aprender esto, a depender cada vez más de Cristo. Pues así se vive la vida cristiana, no de otra manera. Por la fe en Cristo, por la fe en sus provisiones, hermanos. Pues, o si no, la necesidad se va, digamos, a transformar como un monstruo por el cual vos vas a vivir intimidado, hermanos. Pero Cristo, Dios, no fabricó esa posibilidad para vos. No. Dios no quedó así, mire. Vamos a dejar al cristiano ahí que viva frente a todos esos monstruos. Esos monstruos como mi ley, que le puede castigar si hace mal. O el demonio, Satanás mismo, ahí, y sus secuaces. Y su carne ahí, que le quiere hacer mal. Vamos a dejarle ahí al cristiano que se vire por sí mismo, que pueda practicar sus habilidades cómo tiene devocionales, cómo ora 3 veces al día, cómo se castiga, cómo se retiene de hacer el mal acá o acá. Vamos a dejarle a ese cristiano que ahí, vamos a hacer que sea como un Rambo que le soltemos ahí frente a un ejército vietnamita. A ver cómo le gana a los de Vietnam. No. O tampoco pasó esto. Dios le salvó a un creyente. Le salvó. Pero después dijo, ay, no. Yo no hice algo completo. No. Ay, ahí hay cantidad de huestes enemigas. Ah, no, ¿cómo? Ah, no, me agarró desprevenido, Satanás. No. Dios tenía todo preparado ya desde antes de la fundación del mundo. ¿Y vos no crees que también tenía preparado que ese cristiano pueda vivir y vencer a eso solo si Él le habilita, solo si Cristo elaborara un plan, si Dios elaborara un plan de tal manera que cuando el creyente ejerce ese plan puede vencer? Y el plan ese es tener fe en Cristo para vivir la vida cristiana, andar en el Espíritu y no por sus propias fuerzas, por la carne, como los de Gálatas se olvidaron, o permanecer en Cristo, pues como Cristo mismo lo dijo, separados de mí nada podéis hacer. ¿Acaso le agarró desprevenido a Dios esa situación catastrófica que podría aplastar al cristiano con un miedo intimidante, masivo? ¿Acaso Dios dijo, ay no, esto no estaba en mis planes? No, hermanos. A Dios nadie le agarra desprevenido, hermanos. Él no es como que si se olvidó la llave de la casa y elaboró un plan B al querer entrar por la ventana y arreglar algo. No, Él lo tenía todo preparado, hermanos. Él preparó también la provisión. No solamente una provisión enfocada en tenés que vencer al pecado así, por esto yo te proveo esto. No, la provisión para vencer al pecado es secundario, pues la provisión en sí es darle esas fuerzas al cristiano para que le conozcan más a Cristo y vivan más a Él y tengan más deleite en Él y que toda su vida sea, digamos, ofuscada, acaparada por la presencia del Cristo deleitable y máximo, el sumo bien, hermanos. Y claro, secundariamente, eso va a ser un arma eficaz para vencer a todo el mal, hermanos. Dios
no nos dejó a la deriva aquí, hermanos. Las necesidades de cristianos son grandes, pero Dios suple todas las necesidades conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús, como dice Filipenses 4. Dios suple todo. Él, conforme a sus riquezas en gloria, nos fortalece a nuestro hombre interior por el Espíritu, al Cristo habitar cada vez más por la fe. No por mis propias fuerzas hago que Cristo habite en mí, por la fe. Hermanos, acepto que Cristo está y agarra más lugares en mi vida para darme más fuerzas, para yo actuar como Cristo cada vez más, hermanos. Solo por Cristo todo se puede, en Cristo, hermanos. Eso es vivir de manera evangélica, eso es practicar de manera correcta para ser un agente eficaz aquí, para mostrar a Cristo, para conocer más a Cristo, hermanos. Esa es la manera correcta de vivir y de practicar y ser cada vez más eficaz en el arte de la vida en Cristo, hermanos, que supera todo arte mundano. Este es un arte espiritual, es el misterio de la piedad, el misterio que Cristo habita en nosotros y nosotros en Él. Es el misterio grandísimo que nos unió con Cristo, que unió la iglesia con Cristo, hermanos, y que nosotros lo aplicamos en la vida para vencer a todo, hermanos. Y esto hay que practicarlo, sí, no solamente para vencer al pecado, para ser más eficaz en obedecer más la ley de Dios, solamente, para no ser castigados por Dios. No, esta práctica evangélica es para que nosotros podamos deleitarnos más en Cristo, para que podamos decir como Pablo, quiero hallarme en Él, en Cristo, por el cual todo lo demás es basura, estiércol para mí. Yo quiero más conocer a Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la fe en Cristo. Quiero dejar todo eso para conocer más a Él, quiero hallarme en Él, quiero conocer el poder de sus padecimientos y el poder de su resurrección. Esto es lo grandioso de practicar la vida de manera evangélica, hermanos, para poder conocer más eficazmente a Cristo, para disfrutar de Él, porque como dice un salmo, a la diestra de Dios hay deleites en plenitud, hermanos. Es un gran deleite esto, que si el conocer a Cristo por la fe, por la verdadera práctica evangélica, que es un gran deleite, es una manera gloriosa y eficaz de vivir, que si los principados y potestades hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Dirían, no, ¿cómo me voy a perder de esto? Dirían. Pero ellos no pueden ver porque ellos están familiarizados con lo natural, con las habilidades, con el orgullo, con esto, con lo otro, allá y acá, pero no en vivir por la fe en Cristo. Eso les es velado. No pueden ver el Evangelio, no pueden ver la faz de Cristo porque no se quitó el velo de ellos, como dice también 2 Corintios, hermanos. Por lo tanto, menosprecian esta vida. Y lo lamentable es que cristianos como los de Galacia lo estaban queriendo hacer y lo estaban haciendo, les estaba haciendo vivir una vida un poco más miserable. Aún el mismo apóstol Pedro empezó a actuar hipócritamente también y Bernabé le siguió. Esto es contagioso. La práctica mala de la vida cristiana es contagiosa también. Hermanos, nosotros no debemos hacer así. Nosotros debemos ser eficaces. Debemos estar conscientes de que incluso el que recién se convirtió, si me estás escuchando, no, vos que recién te convertiste, vos podés ser eficaz, pues que la gran provisión para vivir la vida cristiana es mucho más poderosa que la provisión que da Adán para vivir para el mal. La provisión que tu viejo amigo Adán creó cuando pecó ahí en el Edén.
La provisión que da Cristo es mucho más poderosa que a un bebé espiritual le hace tener una correcta práctica para poder apreciar a Dios y vencer cada vez más al pecado de una manera correcta, hermanos, y crecer así en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto me recuerda a una película donde una mujer entrenaba todos los días una especie de Krav Maga, lucha así, y con otros así, y entrenaba así al aire, con un palito así, y hacía tac, 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 tac. De tal manera que más adelante vinieron unos fortachones que aparentaban ser muy fortachones, ¿no? Pero esta, con unos tac, tac, así le derribó a todos. Porque tenía ejercitado una práctica eficaz. Hermanos, nosotros en Cristo podemos tener una práctica eficaz, hermanos. De tal manera que, hablando ilustrativamente, si se nos viene a nosotros delante un gran gigante, más que Goliat, nosotros solo hagamos así. Dios, dependo de ti. Creo en tu plan mega gigatera poderosa. Y ¡pum! Ese gigante explota en 1000 pedazos, hermanos. No necesito ser un Bruce Liu, un Jackie Chan y tratar de hacer así, así, no, porque el gigante va a hacer así, ¡pac! Y chao. Habilidades humanas no sirven acá. Acá es otro mundo. La uña de un demonio puede hacer desastres en tu vida, por así decirlo. Pero si estás con Cristo, si estás practicando esto, si estás viviendo por la fe, si estás regocijando en Cristo, si estás familiarizado con la gracia de Cristo en tu vida, que vengan los monstruos nomás y que se, digamos, acumulen ahí y vengan y se queden Everest de monstruos tras monstruos ahí, todos decapitados. Eso es lo que hace un cristiano en Cristo, que está firme y conoce el Evangelio por sí mismo. Hermanos, como Pablo, que podía decir, mis armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.